Hola profesores, soy Sheila Quintana Ruiz e imparto materias de filosofía y ética y estructuras simbólicas en este semestre en específico. Les voy a contar qué es lo que hice para transformar mis clases y que saliera lo más normal posible de que se pudiera. Lo primero que hice fue pensar yo, replantearme de manera profunda para qué daba clases, cuál era mi objetivo, cuáles eran las competencias en específico que estaba buscando encontrar en los estudiantes, y eso fue lo que me pudo llevar a transformarlos y cambiarlos. En mis clases pues es no fácil, pero me resultó muy sencillo porque hay conceptos específicos y claros que hay que hablar, y entonces pude comprender cuál era el objetivo principal. Del 23 al 27 de marzo me encargué de charlar con los chavos, cómo se sentían, preguntar sobre sus inquietudes, momentos frente al COVID, qué había sucedido y qué se había cambiado en sus vidas. Ahí pude observar entonces cuáles eran sus necesidades e intereses. Pude transformar mis textos, no transformarlos, modificar los textos que íbamos a leer, porque los estudiantes tienen que leer, analizar, ser críticos, encontrar conceptos, exponer y hacer trabajos que puedan citar, referenciar y hacer cierto tipo de dilemas y ponerlos a discutir entre argumentos y otros. Entonces necesitábamos unas listas de textos necesariamente, pero los adecué a las necesidades de los estudiantes, a algunos conceptos. Los conceptos principales salieron: identidad, medicina, argumentación, falacia, soledad, futuro, ¿no? Sistemas, Zoom, etc. Los pude adaptar, tuve algunos textos específicos. En el transcurso de esa semana no podíamos perder tiempo en cuanto a conocimientos y me dediqué a hacer algunos videos que subí a YouTube, y hoy mismo los pueden revisar mis estudiantes para poder ver algunos conceptos, sobre todo para explicarles cómo podían hacer ellos sus propios videos, porque ahora viene lo que les quiero decir. Y no perdimos clases, pero en el transcurso de esa semana perdimos las clases en presencial, en Zoom, porque charlábamos para yo conocer sus intereses. Ya que hice la elección de textos y conceptos que necesitaba que comprendieran, les pedí que ellos hicieran sus propios videos para exponerlos. En esos videos tenían que hablar de conceptos específicos, de argumentos, de falacias, encontrar ciertas características que yo esperaba que comprendieran. Es una de las cosas que queremos formar en ellos. Esos textos y videos, podcasts, eran abiertos, es decir, hoy también ustedes pueden ir a buscarlos, se encuentran en internet y pueden revisarlos y ver cuál es el trabajo que hizo cada estudiante. Después de ello, platicábamos ya en nuestras clases en presencial sobre el tema, nuestras angustias, nuestras necesidades hoy frente al COVID y frente al encierro, y estos textos, finalmente, los estudiantes lograron exponer cuál es la actualidad del autor frente a un tema como el COVID, las preguntas, planteamientos, cómo buscar falacias, etc. Y fue muy relevante porque todo aquello que siempre hemos querido ver en los estudiantes, con textos de 1847 o de textos del 2018, queremos encontrar textos actuales, y hoy fue el momento indicado, tanto en Kant como en Foucault, como en Aristóteles, como en Chabot, como en Arturo Barceló, encontraron esas discusiones. Eso fue muy llenador, muy comprometido. Otra cosa muy interesante que quiero contar: entre los textos que leyeron al subirlos a YouTube, tuvimos a autores mexicanos como Axel Arturo Barceló, que es un filósofo de la ciencia, y él mismo encontró el video en YouTube y él puso en su Facebook un comentario de agradecimiento con respecto a este video que le habían hecho los estudiantes. Para él le habían hecho un homenaje, y entonces eso nos permitió comunicarnos con el autor e invitarlo a la clase, cosas que probablemente no habrían sucedido de manera presencial. Entonces fue pues muy gratificante encontrar que estaban ahí los videos, que el autor lo vio, que el autor estaba de acuerdo con el texto, pudo entrar a nuestra clase y platicarnos del texto, de las falacias, de cómo hacer argumentos, y eso fue increíble. Para poder encontrar en un solo lugar todos los trabajos, hice una página de presentación de trabajos finales, a la cual invitamos a nuestros compañeros, a otros profesores que pudieron participar en ella. Se llama Galería Realidad y Contraste. Se encuentra ahorita abierta para el público, y todos los videos de presentaciones, de trabajos finales, de lecturas, se encuentran en esa página para que los revisen. Hay distintas materias, distintos profesores, todos del área de la Escuela de Humanidades y Educación. Y pues al final, cuando les digo que hacemos un trabajo de dilemas y argumentación, lo que hice fue modificarlo a un tema que es la narrativa del yo, del otro o nosotros, que son ciertos temas que me han mantenido
siempre en discusión con la materia de ética y filosofía, y entonces hicieron textos o podcast. La intención es hacer un texto que imprimiremos, esperemos, para enero a más tardar, y ahí pudieron hablar de su sentir frente al COVID, pero sobre todo pudieron argumentar o justificar sus explicaciones a partir de los textos revisados para poder actualizar al autor en esta época. Y pues fue lo único que hicimos. Principalmente charlábamos en la clase sobre nuestro sentir con respecto a los autores, pero creo que la relevancia del cambio que pudimos hacer fue ese, conectarnos con los autores a partir de nuestras emociones, sentimientos, vivencias y preguntas hoy frente al COVID. Pues espero que les sirva de algo y yo agradezco muchísimo la oportunidad del TEC, la oportunidad del Zoom, hasta la oportunidad del COVID para poder darle un giro a todas nuestras clases. Gracias.